Elvira, todo el mundo sabe que eres andaluza, que naciste en Cádiz, pero yo creo que muy pocos saben que el primer acento que aprendiste en esta vida fue el aragonés. Claro, el acento de mi madre, porque mi madre era de... Bueno, es que tengo que quedar bien con los valencianos también, porque mi madre era de un enclave del Rincón de Ademuz, que pertenece a Valencia, pero está muy cerquita de Teruel. Entonces realmente el acento, primero es una zona hispanohablante, pero además el acento es muy aragonés, ¿no? Entonces nosotros nos íbamos trasladando de un sitio a otro de España, pero entre traslado y traslado pasábamos allí los veranos y meses del año, ¿no? Y recuerdo que a nosotros nos hacía mucha gracia que mi madre, cuando volvíamos allí, de repente el acento aragonés Subía. Y yo creo que la claridad que tenemos nosotros pronunciando en mi casa viene de ahí, ¿no? De la claridad aragonesa, ¿no? Luego ya, pues, claro, se me han mezclado muchos andaluces en mi vida, desde mi padre, mi marido, y luego que yo tengo una propensión hacia el sur, ¿no? Pero sí, claro, el acento, y el acento de mi infancia y el acento de los niños, de mis amigos de la calle, y todo eso es aragonés. Estás hablando de que tu infancia fue así bastante nómada. Sí. Por la profesión de tu padre, seguramente. Sí, mi padre, todo el mundo me pregunta, ¿era militar? No, no era militar, era auditor de una empresa de construcción y claro, estamos hablando, aunque parezca que estamos viviendo ahora los años de la especulación, que también, por supuesto, pero mi infancia está en los años de... como el 60, resurgimiento económico claro. español, y entonces pues no eran casas, eran puertos, pantanos, etcétera, ¿no? Así como grandes obras de ingeniería. Bueno, yo estoy convencido que entonces la especulación sería mucho mayor que ahora. Lo que pasa es que entonces Claro. no había posibilidad de publicarlo. Que te quiero decir que nuestros nacimientos, que es cada uno en un sitio, no están ligados a viviendas, sino a grandes obras públicas, ¿no? Y entonces yo soy el puerto de Cádiz, ¿no? Y bueno, eso también te da un carácter particular, muy peregrino, poco identitario, yo creo. Entonces, tal vez por eso yo enseguida creo que me siento bien en los sitios. O sea, que tienes una gran capacidad de de adaptación. Sí, muy grande. Bueno, poco identitario, o a lo mejor es que tu identidad precisamente consiste en la mezcla de muchas, exacto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Teniendo en cuenta también que España es un país muy pequeño, quiero decir que nosotros nos atribuimos grandes diferencias, ¿no? Pero claro, en cuanto uno se empieza a alejar en el mapa, ¿no? En cuanto ¿Quieres distancia? Adquieres distancia y tal, yo, que como sabes vivo la mitad del año en Nueva York, voy por la Quinta Avenida y a medio kilómetro veo andar a alguien y digo, ese es español. ¿Y cómo lo identificas? Pues sí, es una cosa muy curiosa porque los americanos son mucho más desgarbados andando, tienen menos estructura andando, ¿no? El cuerpo parece que va, y el español es siempre como, aunque a nosotros no nos parezca, pero somos muy formales en las formas y vamos siempre, ¿sabes? Somos pequeñitos, menudos, no muy gordos, somos moderados y generalmente vamos bien vestidos y tenemos como una conciencia de nosotros mismos andando. Sería una forma de resumirlo, pero te aseguro que reconozco. Lo que pasa es que eso significa que si tuvieras a Pau Gasol y no lo conocieras, no sabrías que es español. Claro, porque... tengo que saber que es... Pero claro, si veo un tío como Pau Gasol, digo, es Pau Gasol, ¿no? O sea, que tampoco se me escapa. Estábamos hablando antes de Ademuz, de que allí pasaste, sobre todo, muchos veranos, ¿no? De tu infancia hasta... Sí, y todas las Navidades. Y todas las Navidades. Y mucho. O sea, que tiempo. fue un lugar dentro de ese conjunto de lugares que tú viviste cuando eras niña, fue un lugar fundamental, porque seguramente donde pasas los veranos y las vacaciones tienes con ese lugar una relación muy especial, ¿no? Muy especial, muy íntima y además con una sensación... tal vez ha sido también al irme a vivir al extranjero, de que los años de absoluta felicidad de mi vida están allí. Es decir, los años de la infancia, de libertad, de moverte como quieres en un pueblo pequeño, de sentirte muy protegido pero al mismo tiempo muy libre, de bajar al río, de bañarte en el río, de
de hacer excursiones a las fuentes, de comer comida, de ir de casa de un tío a otro tío, de que te conociera todo el mundo, de salir a la puerta de mi abuelo y saludar a todo el mundo que... O sea, yo llegaba allí y era muy sociable, como se puede apreciar, y entonces pues salía a la puerta de mi tía Concha, de mi abuelo, y ahí me ponía en la puerta y a todo el que pasaba pues, hola, acabo de llegar, hemos llegado con no sé qué, hemos llegado... Y informaba a... Yo lo que sí recuerdo es que mis padres no hablaban muchas cosas íntimas delante de mí, o que había como gestos, para no... porque sabía que lo largaba todo enseguida, ¿no? Y no sé, me gusta mucho haber vivido esa infancia allí, le debo muchas cosas, y luego lo que pasa que es que o sea, la gente, no sé, mucha gente se me ha muerto allí, ¿no? Entonces, pues casi cuando vuelvo allí es una situación muy melancólica, que tengo casi más gente que quiero en el cementerio que fuera del cementerio. Y luego los años de juventud te distancian mucho de los sitios, y aparte cuando se murió mi madre, pues eso nos alejó del sitio que era su tierra, ¿no? Pero ya te digo, o sea, yo la felicidad de los Reyes Magos, del verano, Te estás describiendo una Arcadia, ¿no? Sí, para mí lo fue completamente. O sea, para mí, y yo creo que para cualquier niño, ¿no? Porque era el típico pueblo que no llega o sea, que en verano son 3.000 habitantes, ¿no? Y además esa zona que, como sabes tú, esa zona cercana a Teruel, que tiene mucha huerta, entonces es como una zona muy al alcance del ser humano, de los niños, que puedes ir una tarde de excursión, pueden ir los niños solos, ¿no? Y con esas familias tan numerosas que teníamos, de tíos y de conocidos y todo eso, pues sí que lo recuerdo con mucha felicidad. Sí, bueno, yo me siento muy identificado porque mi paraíso perdido también es mi pueblo, ¿no? Es Lechago, donde, como tú dices, pues pasan los primeros años y te da la sensación de que ahí no te puede pasar nada malo, ¿no? Claro. Y todavía conservas la inocencia para pensar que el mundo es algo maravilloso, ¿no? Esa cosa de ir que te manda a por el pan, ¿no? Y mis tíos además eran los panaderos, ¿no? Y te mandan a por el pan y a lo mejor se te hacen las tantas porque te has entretenido, porque eres niño, porque te quedas en la plaza, y vas volviendo y te va diciendo un vecino, no verás cómo está tu tía Concha cuando llegues, y te va anunciando la gente todo lo que te va a pasar cuando llegues a casa de tu tía, ¿no? Eso es una sensación para un niño, estar tan protegido, ¿no? Y ya te digo, y al mismo tiempo, pues tener esa cosa de la libertad de los pueblos, que claro, mira, yo tengo la sensación con Ademuz, cuando luego pues he leído a Clarín o a Galdós, etcétera, que parte de mi familia, de los mayores de mi familia, estaban o hablaban aún como en el siglo XIX, como esos personajes, claro, ¿no? De últimos del XIX, principios del siglo XX, con esa rotundidad, de esa forma tan bonita hablando, ¿no? De esa forma tan clara que además tenía la gente con esos acentos y eso. Y ese tipo de relaciones, de las mujeres que se iban a jugar a las cartas por la noche, de los hombres que se iban por otro lado, de los bares, de los rumores, de todo esto. Entonces siento como que he tenido la suerte de vivir parte de otro siglo, que no era el XX, de vivir un poco del XIX. Hombre, yo creo que además el siglo XX y la modernidad a los pueblos españoles llegó muy tarde, ¿no? O sea, llegó a lo mejor en los 70, digamos, ¿no? Claro, pero además no eran absolutamente pobres como a lo mejor en otras zonas de España, ¿no? Como a lo mejor como Jaén en algunos sitios, ¿no? Sino que, no sé, yo creo que la gente vivía humildemente bien, ¿no? O sea, que estaba bien. Elvira, tú sabes que tú naciste 12 días más tarde que yo. No lo sabía, Luis, Pues pero sí, si lo llego a saber, igual vengo de otra manera. Nos llevamos 12 días, yo soy 12 días mayor que tú. O sea que... que vamos a decir las cosas claras. Vamos a decir las cosas claras y vamos a hablar un poquito de nuestra generación. Vale. Porque tú además has escrito mucho alrededor de nuestra generación. Una generación un poco peculiar de entrada, ¿no? Porque
solo desde un punto de vista histórico o político hemos vivido etapas muy potentes, ¿no? de la vida española. O sea, que hemos vivido los últimos años del franquismo. O sea, cuando murió Franco, tú y yo teníamos 13 años. Yo me levanté y me dijo mi madre, Franco se ha muerto. Y le dije, ¿voy o no voy al colegio? Es lo único que te interesaba. Y dice mi madre, ¿cómo no vas a ir al colegio? Y me fui y no había nadie, claro. No había colegio. Y luego hemos vivido la transición, los años 80, 90... Yo viví muy intensamente todo eso porque yo creo que fui de la última generación que se independizó muy pronto, porque nos íbamos muy pronto de casa, y que yo empecé a trabajar muy pronto, con 19 años. Entonces, imagínate que empecé a trabajar con 19 años en la radio. Tuve mucha suerte. Vamos, yo no sé si había empezado, sí, o había empezado la facultad. Y... En Radio Nacional, ¿no? Bueno, antes era Radio Cadena, esas emisoras, tal. Entonces, pues, claro, empecé a trabajar muy pocos meses después del intento de golpe de Estado de Tejero. Y entonces, pues, imagínate, todos los años 80, desde el 81 hasta el 91, 92, trabajé en la radio. Entonces, claro, yo para mí he vivido los años de la transición de primerísima mano. Y entonces, no sé, los viví muy intensa. Yo tenía como conciencia de estar viviendo esos años y de estarlos viviendo muy intensamente. Lo que pasa que sucedió algo que me hizo un poco diferente a muchas personas de mi generación. Eran los años de la movida, pero yo tuve un hijo prontísimo y las mujeres de mi generación no tenían hijos en general, ¿no? Y menos en un ambiente como el de la radio y todo eso, bastante cercano a la movida madrileña, etcétera, no tenían hijos tan pronto. Entonces, pues tenía que hacer compatible mi vida como madre desastrosa, de madre jovencísima, con salir alguna noche, con mi propia juventud, ¿no? Y entonces yo creo que eso que a mí me hizo sentirme, como me he sentido muchas veces, extraña a la generación en la que yo con la que he crecido, pues yo siempre me he sentido como apartada, porque es mi carácter, ¿no? Pues ahora pienso que fue algo muy bueno para mí. El ser madre tan pronto, sí, y el tener... Sí, ¿cuántos años tenías? Pues 23. ¿Y tú crees que fuiste una buena madre en aquellos años? Pues he tenido mucha suerte porque me podía haber salido mucho peor, pero no, yo creo que una madre muy cariñosa, muy amante de su hijo y tal, pero un poco, no sé, un poco infantil, inmadura, temperamental, no, rotundamente. O sea, si a lo mejor si tuviera un hijo ahora sería igual, pero yo me veo un poco como un... Claro, es que ahora tengo un hijo a la edad que yo tuve un hijo. Entonces, pues lo veo y digo, pero... Y para ti sería inconcebible que ahora tu hijo tuviera un... Inconcebible, digo, pero ¿cómo va a ser? Claro, ¿cómo va a ser padre ahora? Pero si este es un inmaduro. Pero, claro, yo vivir sola con un niño y todo eso, pues no creo que fuera... Es decir, no era la madre más responsable, ¿no? Hay veces que mi hijo recuerda cosas que yo digo, esas cosas hacía yo, ¿sabes? ¿Qué tipo de cosas? Yo creo que yo siempre estaba hablando por teléfono. Por ejemplo, o sea, mi hijo era como que, no sé, lo dejaba en la bañera y hablaba por teléfono. Y como que pasaba una hora y ya estaba el niño como un garbanzo y ya iba a recogerlo y estaba el niño ya como, ¿sabes? Y por ejemplo, hay una cosa muy bonita, ¿no? Que es, a mí me dio entonces esa época por los tangos cuando mi hijo era muy pequeñito. Me han gustado siempre mucho los tangos, y así muy desgarradores, y me han gustado. Y me ponía mucho a Gardel, luego ya, o sea, me gustan también otros Gardel, pero me ponía mucho a Gardel. Entonces, claro, mi hijo recuerda como uno de los momentos más especiales de su vida, o más, pues cogerle yo en brazos
y cantarle, pero a lo mejor, claro, tenía 2 o 3 años, cantarle cuesta abajo. Y entonces él lloraba porque yo decía, no, él no entendería la letra, pero claro, yo le... Tú se lo contabas como una nana. No, yo se lo contaba como que nos íbamos a morir los dos en ese momento y como, o sea, que a lo mejor yo también me echaba a llorar, o, ¿sabes? Y a lo mejor pues eso decía, cuesta abajo en mi rodada, ¿no? Y entonces él lloraba, porque los niños se emocionan, él lloraba de la emoción y tal, ¿no? Y yo pienso, pero ¿cómo le cantaba yo esto a mi hijo, ¿no? Entonces yo, pues a lo mejor le contaba cosas muy inapropiadas para un niño, o a lo mejor le decía, vámonos al cine un miércoles y me lo llevaba a la sesión de noche y luego por la mañana llegábamos tarde a la guardería, o sea, cosas así. Pero no le han quedado secuelas a tu hijo de los tangos ni de, ni de las sesiones nocturnas de cine. Pues yo creo que le ha quedado un mundo muy rico, afortunadamente cogió lo mejor de todo eso y tiene un mundo muy rico, ¿no? Pero yo no me he sentido siempre yo soy muy crítica y no me he sentido siempre muy orgullosa de decir, pero bueno, ¿sabes? Qué joven, qué inexperta, que en mi casa se comía comida basura, o sea, estábamos los dos, pues, ¿sabes? Entonces menos mal que llegó alguien y nos organizó la vida de arriba abajo, ¿no? Porque íbamos cuesta abajo en nuestra rodada. Como el tango. Como el tango, sí. Y ahora tu relación con tu hijo es muy... Temperamental, sí, muy temperamental. como yo. Es muy buena y claro, ahora me gusta porque, ya te digo, la gente de mi edad tiene hijos pequeños. Entonces, pues yo voy con este pedazo de Sí, tío. que parecerá tu novio en lugar de tu hijo de repente. Bueno, Cuando vayas por ahí por la calle. mi novio, no sé, no sé, pero sí que puedes tener conversaciones, no sé, sí que... ¿Y tú con tu hijo ves una brecha generacional? Es decir, ¿crees que la generación de tu hijo y la nuestra tienen muchos puntos de contacto? Por el contrario, la manera de estar en el mundo es muy distinta, las inquietudes vitales, la manera de ver las cosas, de pensar, la ideología. Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que claro, cuando tus hijos no son exactamente la medida, porque a lo mejor se han educado en tus mismos gustos, ¿no? Sí, pero quieras que no, se han visto Me gusta contagiados por el espíritu de su época, Mira, digamos, ¿no? De alguna dentro de manera. los muchachos y muchachas que tienen cierta cultura, como sería el caso de mi hijo o de los hijos de mi marido, a mí me gusta mucho más esa generación que la mía, muchísimo más. La encuentro más, no sé, más libre de muchas cosas, ¿no? Más desprejuiciada también. Sí, me gusta mucho más. Desde la forma de vestir, que yo pienso que es más divertida que la que esos años en los que ibas un poco de uniforme, pero un poco triste, ¿no? Hasta la encuentro más divertida, hasta luego culturalmente me gusta más. Luego lo que esta generación se ha perdido, que yo creo que tú lo vivirías con intensidad, es la cosa de los bailes lentos en las discotecas. Pues sí, pero creo que creo que lo arreglan de otra manera. Sí, afortunadamente, para Afortunadamente. ellos. Pero bueno, yo por ejemplo, sí que le procuro decir a mi hijo muchas cosas. Por ejemplo, ahora tú sabes que hay como un revival de la movida y yo noto que la generación de mi hijo como que se cree que La mitifica, aquello claro. totalmente, ¿sabes? Como que primero me da mucha rabia que vean tan lejos los años 80, porque Sí, pero entonces me sí, siento yo muy mayor. claro. Entonces yo digo, pero tú qué te has creído si los años 80 los tengo yo ahí, ¿no? Pero segundo que, no sé, o al menos mi vida, yo no estaba todo el día de juerga, yo tenía que trabajar, tenía que levantarme temprano, tenía un niño que llevar a la guardería, sí, era un poco locaria, pero era por mi propia juventud, ¿no? Y luego además ahí estaba la amenaza de la droga, que yo creo que nunca, o sea,
nunca tenemos que dejar de recordar lo que estuvo en aquellos años, y al menos lo que era la gente que yo conocía, pues tuvo efectos Y hubo muchas bajas. devastadores y hubo muchas bajas. Entonces, eso pues hay que recordarlo, ¿no? Y luego que tú sabes que de la movida, pues sí, la gente que tenía talento siguió haciendo cosas luego, pero había como mucha basurilla. Claro. Pero fíjate, yo creo que ahora que dices que la generación de tu hijo puede mitificar la movida, también a nosotros creo que nos pudo pasar algo parecido con el mayo del 68. Pues No lo sé, no lo había pensado nunca, pero se me acaba de ocurrir a partir de lo que has dicho tú. No sé si, de alguna manera, para nosotros la movida, entre comillas, mucho más ideológica, porque claro, yo de fue el todas mayo del formas ya 68. te digo que como tiendo a aislarme de las cosas, siempre fui muy poco gregaria y muy distante de todas esas cosas. Siempre lo he visto todo como una forma un poco irónica. Y Entonces, con el escepticismo. sí, siempre he tenido esa tendencia que no siempre es buena del todo, ¿no? Pero yo milité en un partido político de izquierdas, que milité en las juventudes del PC, luego en el PC cuando yo creo que con 15 o 16 años, ¿no? Pero porque era lo que hacía la gente de mi barrio, ¿no? Claro. Y entonces, pues claro, estaba con gente mayor que yo, justo esos 5 o 6 años y tal. Y tantas veces los veía tan listillos en las conversaciones y todo eso, que yo creo que me vacunaron. Primero porque me dieron mucho para el pelo, porque yo era más joven, entonces era como que muchas veces se reían un poco de, ¿sabes? Y luego esa especie de ya listeza Sí, arrogancia, ¿no? generacional, de Arrogancia. arrogancia ideológica, cultural, etcétera, siempre he huido de eso, porque eh, mm, yo creo que hay que ser un poco inocente. Creo que siempre hay que ser un poco inocente. Entonces creo que, no sé, las personas que están muy de vuelta de todo y poco arrogantes y eso, yo detesto eso, lo detesto. Prefiero personas que sepan menos o que tengan menos cultura. Tú siempre además te has distinguido por decir lo que piensas y eso seguramente te habrá traído algún problema. Esa escasa capacidad también bueno, de apuntarte a colectivos, ¿no? De seguir consignas, de ser independiente. ¿Eso te ha ocasionado así conflictos Desde siempre, yo creo. desde siempre? Desde siempre. Lo que pasa es que siempre he estado muy apoyada por amigos, que es lo que yo creo que las personas, es curioso lo que voy a decir, las personas que somos poco gregarias y poco tendentes a formar capillas o colectivos, ¿no? Podemos estar muy apoyadas por amigos, amigos como individuos, ¿no? O sea, Claro. no como grupos, sino como individuos, ¿no? Y entonces, pues, creo que he tenido buenos amigos que han sido tan poco gregarios como yo. Has insinuado antes que desde que estás en Nueva York como que has adquirido más perspectiva, más distancia para valorar lo que puede ser este país, España, ¿no? Seguramente las luces y las sombras de España se te aparecen con mayor claridad Claro. estando allí. Y con eso hay que tener cuidado, Luis, porque cuando te vas de España, o sea, de España todo el mundo echa peste, pero nadie se va. Porque el nivel de vida es buenísimo. Sí, salvo los científicos. Exacto, ¿no? Pero vamos, que el nivel de vida, voy a decir una cosa que mucha gente va a decir, no, hay los mileuristas, Bueno, sí, pero es que el mundo, en general, es espantoso. Es que en el mundo se vive en muchos sitios muy mal. Entonces, Ya quisieran ser mileuristas. España no es un país del que esté migrando la gente. Tú, los españoles que ves en Estados Unidos no son gente que ha tenido que emigrar, ¿sabes? O sea, tú ves colectivos allí, pues imagínate, de turcos, de árabes, de sudamericanos, de mexicanos, imagínate, pero no estamos los españoles como colectivo que se ve obligado a emigrar. Y allí todos los españoles que ves, no sé cómo consiguen chanchullos o dinero, porque hay gente que está con becas, etcétera. No sé cómo consiguen y tal, pero todo el mundo vuelve a casa por Navidad, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque aquí hay un extraño orgullo. Quiero decir que nadie se va, todo el mundo echa pestes de España
Y en el fondo hay como una especie de orgullo, que si tú dices, hombre, yo he estado en el extranjero y enseguida te dicen, bueno, a ver si ahora tú que te has ido, a ver qué te habrás creído, o cuánto te ha cambiado. Muchas veces a mí me han dicho, ¿cuánto te ha cambiado Estados Unidos? Yo digo, pero no digas sandeces, ¿cómo me va a Bueno, cambiar? estás más delgada, Elvira. Eso sí, pero fíjate, porque a mí la comida americana me adelgaza, Claro. porque me gusta mucho más la comida española. ¿Es fácil hacer amigos en Nueva York? Pues hay veces que te ves haciendo unos amigos que a lo mejor no harías aquí, precisamente por la distancia, bueno, también porque te ves con muchos españoles así, que a lo mejor aquí, pues yo qué sé, gente que ha ido por Nueva York y que a mí me ha llamado mucha gente. Claro, y que no los verías en ningún caso aquí. Pero que no los conocía, yo que no sabía ni cómo conseguían mi número de teléfono, me lo dio fulanito, no sé qué. Yo pensaba, pero bueno, ¿y este? Me dice, no, es que como tú, o gente que escribía el periódico, claro, esto lo corté, ¿sabes? Porque yo decía, oye, a mí que me paguen por este trabajo de una especie de consulado español, ¿no? Pero... A mí siempre me ha llamado mucho la atención esto de que te ves con una persona de tu barrio, ¿no? En tu ciudad, que te saludas todos los días y cruzas con él, pues el saludo mínimo. Pero si con esa misma persona te la encuentras en Buenos Aires... Dices... Bueno, es que te pegas ahí todo el tiempo y te conviertes en íntimo amigo, a mí me ¿no? pasó a las 3 de la mañana, iba por la Quinta Avenida con una amiga y entonces me encontré con un tío que me había hecho, con una cuestión de derechos de autor y tal, y me había hecho una putada, o sea, y mi instinto fue tirarme a sus brazos, ¿sabes? A besarte con él. ¿Pero por qué? Y claro, era porque lo había visto, o sea, claro. ¿sabes? Dices, hombre, esto es de mi pueblo, ¿no? Como, ¿sabes? Pero es verdad, es verdad. Entonces, bueno, hay muchos españoles con los que te has visto que no te verías aquí, y luego con las mentiras del lenguaje, que cuando hablas inglés con respecto a los amigos americanos, ¿no? Pues yo creo que yo a veces estoy con alguien y yo digo, ¿y este me caería bien si hablara en español? ¿Sabes? Porque digo, a lo mejor no lo estoy entendiendo bien y este es más tonto que, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Con el envoltorio que... Es ¿sabes? curioso lo que dices, porque a mí también me parecen más inteligentes las personas cuando hablan en otro idioma. Claro, yo no les entiendo muy bien, porque claro, ya los considero superiores por el hecho de dominar algo que yo no domino. Eso me hace muchas gracias. Pues nada, viva Teruel, Elvira, y muchísimas gracias por venir a este... Pues nada, muchas gracias a ti. Esos besos...